Bueno, ¿y cuántas veces te han jalado la pierna en la noche? ¿Cuántas veces se te ha aparecido tu familiar querido en un cuadro, en la baldosa del piso, en el baño, en los sueños? Sé que muchos hemos escuchado esas historias de que los muertos aparecen, de que los muertos salen, de que me aparecieron, de que me dijo esto, de que me dijo lo otro. Pareciera como si los muertos no descansaran. Bueno, bienvenidos a otro video de Estudiemos Juntos con Javi. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que da mucho de qué hablar. Vamos a hablar sobre el estado de los muertos. Bueno, como aquí estudiamos la Biblia, vamos a ver de dónde sale, de dónde se origina la palabra muerte. Tenemos que empezar hablando sobre el origen del pecado. ¿Cuándo se originó el pecado? ¿Quién fue el primer pecador? Bueno, para empezar este tema de la muerte, debemos empezar desde un versículo que nos dice que la paga del pecado es la muerte. Ese versículo lo encontramos en Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, nuestro Señor. Bueno, vemos que al llegar el pecado se originó la muerte, pero entonces veamos dónde empezó el pecado. ¿Quién fue el primer pecador? En el cielo había un ángel divino precioso llamado Lucifer, el cual tenía el deseo, tenía la tentación de ser igual a Dios. Y por eso le quiso iniciar una lucha, una pelea, podemos decir, que quiso ser superior de su mismo creador, de Dios. Entonces ya hemos visto en los videos anteriores que en los primeros mandamientos bíblicos vemos que Dios es el primero. Todo tiene que estar por debajo de Dios. Dios es nuestro Dios sobre todas las cosas. Entonces Lucifer hizo caso omiso a eso. Él dijo, no importa, yo voy para adelante. Y él originó el pecado por la ambición, por la envidia, por la avaricia. Cualquier cosa se le pudo haber pasado a Lucifer por la mente para traer con él el pecado que llegó hasta la tierra con Adán y Eva. Que ya saben la historia que vimos en Génesis, que la serpiente habló con Eva, que entonces no sé qué, Eva habló con Adán y mordieron el fruto prohibido. ¿Qué pasó? Lo que pasó. Si ustedes quieren que hablemos un poco más de ese tema, de la Génesis, que vimos la historia de Adán y Eva en el huerto del Edén, bueno, lo hacemos. Entonces ya vemos que bíblicamente ya hemos descubierto que la paga del pecado es la muerte. Así que cuando pecamos, morimos en el acto. ¿Pero qué muerte viví? Pero ¿cuál es esa consecuencia de la muerte? Podemos ver en los relatos del Antiguo Testamento que cuando pecaban, morían hasta en el acto. Actualmente este video está grabado en el 2022. Ya si tú dices una mentira, no mueres en el acto, ¿cierto? Porque el Señor ha muerto por tus pecados y por los míos. Él fue el corderito que se entregó. Anteriormente en las historias del Antiguo Testamento veíamos que entregaban corderitos, terneritos para sacrificio, para que murieran por los pecados del dueño, pobres animalitos. Pero entonces el Señor Jesús vino a la tierra para ser el cordero de corderos, el perdón de los pecados del perdón de los pecados, murió por los pecados de todo el mundo. Entonces vemos que llegó la muerte por el pecado, porque debíamos hablar un poco eso primero, porque sí, vamos a hablar de la muerte, pero entonces ¿por qué llegó la muerte? Pero entonces vemos en la Biblia, y nosotros tenemos la Biblia, lo debemos leer como un libro de esperanza, que sabemos que el Señor ha muerto por tus pecados y que el Señor resucitó por tus pecados, así que el Señor venció la muerte y tiene un plan de salvación para ti y para mí, el cual debemos investigar y estudiar sobre él, a ver qué es lo que significa eso. A ver, yo también quiero ser salvo, yo también quiero ser parte de ese pueblo que dice en Apocalipsis que el Señor bajará del cielo entre nubes y ángeles y los muertos se levantarán primero, dice. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4:16, dice, cuando Cristo venga, los muertos resucitarán primero. ¿Será verdad? Vamos a ver. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es eso de los muertos en Cristo resucitarán primero? No todos los muertos entonces resucitarán. Parece y da a entender y se puede interpretar en ese versículo que los muertos en Cristo se levantarán primero, esas personas que tuvieron fe en el Señor. Pero entonces hagámonos esta pregunta. Si vamos a suponer una bisabuela mía murió en Cristo, fue creyente en el Señor y cuando venga Cristo, dice el versículo, que la levantará ella primero. Si dice que la levantará primero, eso quiere decir que está ahora viva, que está activa, que está su alma, que está algo, que está viendo lo que está pasando en la tierra. No, eso quiere decir que actualmente está en un sueño profundo, dice la Biblia, que ahí se levantará cuando venga Cristo por segunda vez. Pero vamos a buscar un versículo en Eclesiastés 9, 5 al 6, dice, porque los que viven saben que han de morir,
pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Versículo 6. También su amor, su odio, su envidia fenecieron y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Vamos a repetirlo otra vez para que nos quede un poco claro. Yo creo que Dios, el Señor que inspiró la Biblia, no es mentiroso. ¿O tú crees que es mentiroso? No es mentiroso, así que si está este versículo inspirado por Él, que nos está diciendo que los muertos nada saben, nada oyen, no tienen nada que ver con todo lo que pase del cielo para acá abajo. Leamos otra vez. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Versículo 6. También su amor, su odio. Esas personas que dicen que no, mi tío murió muy rencoroso y por eso se le pasa apareciendo a su esposa en las noches. Mentira. Ahora vamos a ver qué puede ser eso. Pero bíblicamente nos dice que los muertos básicamente nada saben. Bueno, pero hagamos un paréntesis aquí. Nosotros como seres humanos nos duele la muerte, ¿cierto? Nos puede doler una persona que se nos fue, que sabemos que no la vamos a ver más. Es más, Jesucristo, cuando un gran amigo de él murió, hasta él lloró, que es el versículo más corto de la Biblia. Pero ¿por qué Jesús lloró si Jesús sabe que él iba a volver por segunda vez? ¿Por qué será que se entristeció si su gran amigo había muerto? Si él sabía que lo iba a resucitar, ¿por qué lloró? Hay muchas personas que dicen, no, mira que las muertes tienen que ser tristes, tienen que no sin esperanza, porque hasta Jesús lloró. ¿Por qué no te pones a pensar que Jesús lloró porque las demás personas que estaban vivas después de que Lázaro murió están súper tristes? ¿Y por qué no piensas que Jesús se conmovió de la tristeza de los vivos que estaban, que se sentía mal por la tristeza que trajo la muerte de su amigo? Obviamente Jesús dijo, Lázaro, levántate, ven acá, mi valecita, revive. Vamos a leer otro versículo que está en Salmo 115, 17 que dice, los muertos no alaban al Señor, ninguno de los que bajan al silencio. O sea, hay muchos versículos que nos hablan que los muertos están, ya no están, ya no están, no tienen participación en nada aquí en la tierra, ni en lo divino, ni en lo no divino, en ninguna cosa, porque hemos leído que nada oyen, que nada hablan, que nada se expresa y mucho menos que se van a aparecer en carne y hueso. Pero ya que tocamos el tema de la muerte, ya rápidamente nos hemos dado cuenta de que los muertos no aparecen, de que el que está muerto, muerto está, quedamos los vivos. Pero ahora vamos a leer algo maravilloso de la Biblia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿tú crees que Jesús murió y resucitó? Escríbelo en los comentarios si lo crees y si no lo crees, y ahí compartimos un poco. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Están hablando como que Jesús los va a traer en algo futuro que va a pasar, ¿cierto? Porque dice que Jesús vendrá a la tierra y vendrá por él mismo, dice un versículo. Por él mismo, ¿qué significa? Pues las personas que tienen fe en él o que se han parecido a la forma de ser de Jesús, la nobleza de Jesús, la humildad de Jesús y todas las características positivas que tiene nuestro Señor. Pero entonces nosotros, ¿cómo debemos ver la muerte? En este versículo que acabamos de leer dice que debemos ver la muerte con esperanza, viéndola un poco más allá, como echarte para atrás y decir, bueno, se acabó un ciclo, pero tenemos la esperanza que cuando Cristo venga por segunda vez, se resucitarán los muertos en Cristo primero y luego los demás que son salvos. Por eso la muerte, amiga y amigo, la tenemos que ver como un hasta pronto. Sí, obviamente el Señor nos hizo con sentimientos y nos da tristeza no poder volver a ver a esos seres queridos. Pero hay maneras que como cristianos y como estudiantes de la Biblia, como estudiadores de la Sagrada Escritura, tenemos que aprender las lecciones que nos da el Señor para que vivamos en paz y tranquilidad y con esa esperanza que quiere que tengamos en nuestro corazón. De que si un ser querido, que si tu padre, tu madre se muere, hay un versículo que nos dice que serás salvo tú y tu casa. ¿Qué tal que porque tú te esfuerzas en ser un gran cristiano? Porque dice la Biblia que somos salvos por fe. Y entonces si tú tienes esa gran fe, puedes ser salvo tú y tu casa. Dice Hechos 16:31. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, a manera de conclusión de este video tan interesante, no creas en todas las cosas que escuchas que esas personas quizás
que en la tierra eran buenas y que luego aparecen, no crean que son cosas de Dios, no crean que son cosas santas. ¿Sabes? Lucifer, ese que hablamos en el principio de este video, tiene poder y tiene mucho poder. ¿No ves cómo está el mundo? Dice que él es el príncipe del planeta Tierra. Él tiene poder para darle, se pueden decir como bendiciones humanas a las personas para que digan, oh, él está bendecido. Pero es el mismo enemigo que les puede dar esa bendición humana, no tan cristiana, ni tan divina, ni celestial, que hace confundir los pensamientos para que las personas estén más o estemos más alejadas del Señor. Nosotros nos tenemos que escudar y proteger de lo que dice en la Biblia. Con un escrito está. Por eso hay que escuchar los versículos, ponerlos en práctica y que simplemente nunca se borre nuestra memoria. Porque la memoria de los muertos sí se borra, lo hemos leído, ¿cierto? Pero tú que estás vivo tienes que saber que los muertos nada saben. Si tienes un familiar muerto o un amigo o una persona muy querida que haya muerto, ten la esperanza de que cuando Cristo venga por segunda vez, órale al Señor de ese ser querido y por tu vida para que te transforme, para que cuando Cristo venga por segunda vez, ¿no te gustaría verte con ese ser querido? Esa es la esperanza que nos dio el Señor en sus sagradas escrituras. Bueno, a manera de conclusión, los muertos están en su sueño profundo, podemos decir así, que están durmiendo, es un sinónimo que utiliza la Biblia, sobre la muerte. Y que los vivos estamos en esa carrera, ¿cierto? De poder llegar a ese momento cuando Cristo nos llame por nuestro nombre en su segunda venida y seamos salvos. Porque ya los que murieron, hasta ahí se cerró su libro, hasta ahí llegaron sus obras, llegó su fe. Pero sabes una cosa, que el Señor nos regaló la oración para hablar con Él. Puedes tener un familiar que nunca quiso conocer de Dios, que nunca quiso leer la Biblia, que nunca oró con el Señor. Pero el Señor nos dice que pidamos que Él escucha todas nuestras oraciones. Nosotros podemos pedir en silencio. Si quieres saber cómo orar, puedes buscar en los videos anteriores de este canal que hemos hablado cómo debemos orar al Señor y qué podemos utilizar para establecer una estructura de oración que se nos haga fácil orar. Oye, si hasta aquí te ha gustado el video, por favor suscríbete, es gratis y por favor un like. Entonces puedes orar al Señor y pedirle por esa persona, por esa salvación de ese ser querido que ya murió, que por tu oración se pueden mover hasta montañas, dice el Señor, que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, una mostaza que es chiquitica y gran árbol enorme que da, ¿cierto? Que si tuviéramos una gran fe, pudiéramos mirar los montes, una montaña y decir, montaña, tú ponte aquí, tú ponte acá. Pero ¿cómo está nuestra fe? Podemos fortalecerla entonces orando. Y podemos orar hoy, escuchando todo este video, que le pidas en oración al Señor por ese ser querido que ha muerto. Así que amiga y amigo, nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga. ¡Y nos vamos!